Vale, chicos, les contaba, ¿cierto?, que la clase en la cual hablo de carótida y de cerebral anterior está ya en video, ¿cierto?, en YouTube. Ustedes lo pueden ver las veces que quieran. Se los aconsejo que lo vean para que entiendan mejor las cosas que estamos conversando y no se vayan atrasando. Ahora corresponde el turno de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es parte, ¿cierto? Es una de las dos ramas de la bifurcación de esta carótida que pasa por el hueso pedroso, luego tiene una porción cavernosa, esta porción muchas veces se le llama sifón carotidio, pasamos el anillo dural, nacimiento, ¿cierto?, de la arteria oftálmica por acá, y en la porción supraclinoidea, porción terminal, está la bifurcación de la carótida interna. La carótida interna se divide hacia externo, en la cerebral media, y hacia interno, en la cerebral anterior. Nosotros, la vista más habitual, cuando uno hace una angiografía cerebral, siempre parte por una vista anteroposterior. Y especialmente uno se ubica, uno sabe siempre que la cerebral media va hacia afuera, mientras que la cerebral anterior va hacia adentro, hacia el plano sagital medio estricto, que es esto que está acá. Recordemos que la cerebral anterior perfunde el hemisferio cerebral derecho e izquierdo por su cara medial, que es todo esto. Porciones de lóbulo frontal, porciones de lóbulo parietal, ¿cierto? Por su cara interna. Entonces, cuando ustedes encuentran en una imagen anteroposterior una línea estricta, quiere decir que eso es el centro del paciente. Por tanto, esto sería el plano sagital medio, y esto sería, por tanto, la derecha. Por lo tanto, esta sería la arteria carótida interna derecha, ¿cierto? Desde una vista anatómica en la cual nosotros estamos acostumbrados a ver una radiografía, los lados están contrarios. Por lo tanto, esta es la inyección de una arteria carótida interna derecha. Y cuando se bifurca esta carótida interna derecha, dijimos que da una cerebral media hacia afuera y una cerebral anterior hacia adentro. Para mayor información de la cerebral anterior, les dejo nuevamente el aviso de que está todo explicado en la clase que está en sistema. Y respecto a la cerebral media, angiográficamente nosotros dividimos la cerebral media en 4 porciones por lo menos. Una porción más proximal, que es más horizontal, una porción insular, que se mete a la cisterna de la ínsula, luego una que intenta salir y bajar, entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, y finalmente una porción más cortical, que sería nuestra porción M4. Por lo tanto, M1, M2, M3, en este conglomerado de vasos que se superponen, y M4, que es mucho más cortical. Desde el punto de vista de Profe, M1, ¿sí? ¿cuál era el nombre que tenía la parte del segmento de M3? No le escuché bien. El segmento 1, el M1 era el proximal, ¿cierto? El M1, claro, el M1 se El va proximal. desde la bifurcación, o sea, desde el nacimiento de la cerebral media hasta su bifurcación o trifurcación. Ya, y de ahí viene la parte insular, que es el M2. Claro, en la cisterna, en esta cisterna que asciende, que da la sensación de que asciende en realidad por la proyección angiográfica, que es una proyección anteroposterior craneal, angiográficamente Ya, pareciera que asciende. De hecho, esa es la proyección que nosotros siempre hacemos. Y en esta cisterna de la ínsula asciende, comillas, y esto es lo que corresponde a M2. ya. ¿Y la M3 qué nombre tenía también? La M3 es parte de esta cisterna, pero luego de que esta porción ingresa, esta misma porción intenta salir y distribuirse hacia la corteza. Ese intento de salida de la cerebral media, o esta nueva curva, corresponde a la porción M3, o Ya. a esta Y la región que corresponde. M4 es la cortical. M4 sería más o menos lo cortical, ¿vale? Ya, O profe. sea, M1,
M2, M3 y M4. ¿Sí? En M1 nosotros tenemos varias arterias que son más o menos importantes. Fíjense acá. En la porción de M1, normalmente uno ve estas pequeñas arterias que siempre se encuentran presentes de una u otra forma. De hecho, si nosotros miramos acá, estas pequeñas arterias son las llamadas arterias perforantes o arterias lentículo-estriadas. Las arterias perforantes son parte del segmento M1 y son muy importantes porque van a irrigar parte de los núcleos basales del cerebro. Ahora, ¿cuál es el problema de estas arterias perforantes? Es que muchas veces cuando hay aneurismas o cuando hay patología que compromete el segmento M1, rara vez se trata con un stent que vaya a quedar definitivo en esta zona. Porque tratar con un stent una zona que tiene muchas arterias perforantes que van a ir a los núcleos cerebrales más profundos, estas arterias se podrían tapar, ¿vale? Porque la dinámica, cuando nosotros colocamos un stent, muchas veces ese stent, si no tiene la configuración particular, que sería un diversor de flujo, pero aún así un diversor de flujo, que lo vamos a ver en la clase del viernes, aún así un diversor de flujo puede tener la consecuencia de que todas las ramitas que nacen de ese stent, tarde o temprano se podrían ocluir. Por lo tanto, estas ramitas perforantes existen y se encuentran a nivel de M1. ¿Y qué núcleos o qué sectores van a perfundir? Núcleo caudado, cápsula interna, putamen. Finalmente, estos núcleos que se encuentran acá, parte de esos núcleos están irrigados por arterias perforantes que nacen del segmento M1 y algunas nacen incluso del segmento A1. Esas van a ser algunas arterias que nacen del segmento M1 y la otra que es más o menos constante es esta ramita que nace hacia inferior, que es una ramita temporal anterior. La ramita temporal anterior, en una vista lateral, irriga justamente la parte más anterior del lóbulo temporal, que sería esta, nuestra ramita temporal anterior. Ahora, en una vista angiográfica anteroposterior, nosotros la identificamos como esta arteria más o menos constante que justamente nace, porque fíjense acá, en este caso no lo explica tan bien, pero antes de su bifurcación tenemos nosotros las perforantes y aquel segmento o grupo de arterias que vayan hacia abajo y se estén antes de su bifurcación o trifurcación de la cerebral media, corresponderá a la rama única o conjunto de ramas que van a irrigar el lóbulo temporal en su porción anterior. Así ustedes ven, por ejemplo, en este caso, una cerebral media, su bifurcación, y esta corresponde a una rama temporal anterior. Se encuentra antes de la bifurcación y en el segmento M1. En este caso, por ejemplo, acá tenemos nosotros una carótida interna que se bifurca en cerebral anterior, cerebral media y su ramita temporal anterior. Más acá se encuentra la bifurcación de esta cerebral media. A veces cuando está ausente la la temporal anterior, ramitas silvianas logran perfundir el territorio que corresponde al territorio temporal anterior. No es común, pero puede ser. Normalmente esta ramita es más o menos constante. Ramita o arteria temporal anterior. Y esas van a ser justamente las ramas que corresponden al segmento M1. Tenemos acá, ¿cierto? Otros ejemplos. Lo habíamos explicado en este caso. Una ramita temporal anterior que va hacia abajo. Ramita temporal anterior. Y tenemos acá algunos ejemplos. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de arteriografías carotidias internas, específicamente en este caso del segmento de la arteria cerebral media. Y en este caso tenemos una carótida interna derecha, ¿cierto? Que tiene un segmento M1 más o menos cortito y una temporal anterior muy desarrollada. Y en este caso tenemos un segmento M1 corto, fíjense acá, donde se bifurca esa cerebral media,
Aún así, aunque se bifurque o su segmento M1 sea corto, igual tenemos arterias perforantes. Estas arterias perforantes normalmente son pequeñas, las describen muchas veces los angiografistas como pelusas, como pequeños hilitos que nacen de la cerebral media. Ahora, en el caso de malformaciones arteriovenosas, de fístulas arteriovenosas o algún proceso que comprometa un alto flujo a alguna zona en cuestión, esas ramitas perforantes eventualmente podrían crecer, ¿sí? Pero Profe, en la mayoría de los pacientes son pequeñas. Patricio, sí, profe, ¿cómo está? Mire, es que tengo una duda acá con la bifurcación de la imagen del lado izquierdo de la pantalla, ¿esta? esa arteria cerebral derecha. Ok. Cuando usted habla de bifurcación, ¿cómo yo puedo estar seguro de que estamos hablando que es esa la bifurcación y no la anterior, donde baja la rama temporal anterior? Porque también Nor- podría confundirla por esa parte. Perfecto. Normalmente después de la bifurcación o trifurcación de la cerebral media, siempre hay un intento de un ascenso hacia el territorio de la cisterna insular. ¿Vale? En este caso, anatómicamente sí, tenemos una bifurcación y de luego otra bifurcación. Pero si tú tienes un conflicto eventualmente entre una y otra que casi van hacia el mismo lugar, la segunda va a ser tu bifurcación. En este caso, cuando tú encuentres arterias como estas, muchas veces son arterias temporales anteriores de mayor desarrollo, simplemente. Profe, y otra Pero, forma de verla sería como, a ver, ¿cómo me explico? Como manteniendo el lumen, como que se mantiene y se va achicando de a poco, porque igual, justo ahí donde rayó, es como que el lumen de la arteria cerebral media, ¿sí? M1, perdón, M1, es como más, tiene un mayor diámetro que la... Justamente, justamente la continuidad de la M1 va a dar su bifurcación. Normalmente no hay cambios de dirección importantes, pero la continuidad de M1, como tú dices, va a dar o va a explicar su bifurcación, ¿vale? Pero en este caso es una temporada anterior de mayor desarrollo. Ya, y por ejemplo, en el lado, En este, en ese, ¿por qué llegamos ahí y no podemos decir que también como que esta desciende y claro, posteriormente tiende a subir? justamente en este caso tenemos un segmento M1, o sea, no tenemos ninguna, y si usted se fija acá, ¿alcanza a ver esta arteria que está acá? La voy a dibujar primero y luego la voy a borrar. Eso y Sí, luego lo voy a borrar. pequeñita. Pequeñita. Antes se insinúa. Quizás el frame no lo consideró, o quizás otro frame lo iba a ver mejor. Pero en este caso, esta es su ramita temporal anterior, que es un poco más, que es mucho más pequeña que justamente la bifurcación. Desde la M1 a la bifurcación normalmente no hay grandes cambios de calibre, ¿vale? Pero en este caso, un caso muy particular, es un segmento M1 corto, con una bifurcación de dos arterias que conservan mucho el tamaño y una rama temporal anterior que se alcanza a ver tenuemente, en este caso. Son casos más raros, no los vemos habitualmente, pero existen. De hecho, la variabilidad del segmento M1, bueno, hay segmentos M1 cortos, segmentos M1 largos. Por ejemplo, acá tenemos un segmento M1 largo, y acá no hay duda. Acá también tenemos un segmento M1 más largo, y esta arteria que descendía es su temporada anterior. Tenemos segmentos M1 corto. En este caso, fíjense acá, tenemos un segmento M1 corto con una arteria temporal anterior. En este caso, mucho más evidente. Puede tender a la confusión, efectivamente. Sin embargo, del M1 a M2 normalmente no hay cambios de calibre y cuando pasamos de M1 a M2 siempre hay un intento de llegar a la cisterna insular. Profe, ¿Sí? una consulta. Bueno, con respecto a las arterias perforantes, ¿es posible que nosotros veamos eh, la obstrucción de una arteria perforante, como son tan pequeñas? Entonces, igual encuentro que es Normalmente, complicado. a ver, si tomamos algunos contextos, ¿cuándo una arteria perforante no se podría ver? Si nosotros tuviéramos, normalmente no las vemos, cuando hay oclusiones trombóticas, por ejemplo, hay un trombo que es muy característico en un accidente cerebrovascular, que es el trombo llamado trombo en T. ¿Lo han escuchado? No, profe. No. Cuando hay oclusiones trombóticas que justamente comprometen el,
la parte más distal de la carótida interna, nosotros como disciplina endovascular tenemos la capacidad de ir y capturar un émbolo o un tromboémbolo que se aloja justamente en esta región. Y cuando nosotros lo capturamos y hacemos una trombectomía mecánica es ir y retirar un trombo, y nosotros vemos esto y vemos la característica del trombo porque lo podemos ver. Finalmente en la casita se ve algo así, trombo en T, justamente porque tiene la configuración de esta bifurcación. En este contexto, nosotros veíamos la carótida interna ocluida acá. Entonces, como no hay flujo a la cerebral media, en ese contexto no podríamos ver las perforantes. Si hubiese una oclusión trombótica muy proximal de la cerebral media, tampoco veríamos las perforantes de la cerebral media. Normalmente las perforantes de la cerebral media siempre están constantes. A veces reúne solamente una arteria muy grande que se divide en muchas, pero yo diría que las arterias perforantes son siempre constantes. La única forma de que no lo veamos es que realmente la cerebral media estuviese ocluida. Las perforantes existen y dependiendo un poco de la resolución o dependiendo del formato o field of view elegido para hacer una arteriografía carotidia, las vamos a ver con más o menos detalle. Si el field of view, por ejemplo, fuese un field of view más panorámico, toda esta región simplemente la veríamos como un manchón de contraste o una zona de impregnación de contraste. Pero no veríamos detalles como esos. Esos detallitos solamente quizás los vamos a ver con un formato de por lo menos 22 centímetros. Si fuese un formato más grande, quizás veríamos un grupo de arterias, pero que no las podríamos diferenciar una a una. Por lo tanto, las posibilidades de no ver una perforante, Ignacio parece me preguntó. Sí, profe. Ignacio, las posibilidades de no ver una perforante son bajas, a no ser, como le digo, que hay una oclusión trombótica que realmente obstruye una cerebral media, o nosotros intentáramos tratar, por el motivo que usted quiera, que probablemente no lo vamos a hacer, si colocáramos un stent desde acá hasta acá. Cosa que yo no lo he visto nunca, pero es una de las contraindicaciones. Otra, más que contraindicación, evitamos casi al 100% colocar una prótesis metálica que con el tiempo justamente pueda endotelizar sus paredes y hacer que estas arterias perforantes desaparezcan. Por lo tanto, yo diría Pero que las entonces, perforantes, perdón, en ese caso, si llega un trombo ahí, se saca, ¿no? claro, las soluciones trombóticas, de hecho, a nivel de M1 y M2, tienen muy buen pronóstico. Normalmente Pero, una ¿y oclusión si de fuese, M1 es fácilmente pero, rescatable. pero ¿y si fuese una placa aterosclerótica? A ver, normalmente el cerebro, a diferencia de otros órganos, no tiene enfermedad aterosclerótica. Tenemos calcificación de las arterias, pero no tenemos enfermedad de la misma etiología como ustedes la ven de repente en el corazón, donde hay placa teteroma eventualmente. Habitualmente lo que nosotros observamos a nivel cerebral son accidentes tromboembólicos, más que placas que se ulceran y se rompen in situ. Normalmente tenemos fuente embólica. ¿Ustedes conocen alguna fuente embólica conocida que dispare trombo hacia el cerebro? El ventrículo izquierdo. Ya, y el corazón, finalmente. Siempre que hay, y quiero que esto se lo quede grabado en la cabeza, siempre que hay un accidente cerebrovascular, ¿conocen a alguien que haya tenido un accidente cerebrovascular? Sí, profe. Yo, ¿Sí? ¿Alguien conocido, cercano? mi mamá, Perfecto. Cuando tuvo accidente cerebrovascular, ¿le hicieron estudios cardíacos después? creo que no después, fue en el mismo momento en la urgencia. Le tomaron Ah, un... Sí. perfecto. Tiene que Normalmente estar cuando, hospitalizada, sí, sí. estando hospitalizada, lo más probable es que tienen que haberle hecho un accidente o tienen que haberle hecho estudios cardiológicos porque hay varias fuentes tromboembólicas que provienen del corazón. Por ejemplo, una orejuela izquierda persistente y de gran tamaño puede ser fuente embólica. Las arritmias son fuente embólica. Las comunicaciones intraauriculares pueden comunicar lados venosos con lados arteriales. Por ejemplo, si hubiese una comunicación interauricular, y estuviésemos en un contexto de una trombosis venosa profunda, trombosis de los lados venosos,
Normalmente las trombosis venosas profundas, ¿en qué terminan? Desde el punto de vista tromboembólico, en un paciente normal. Puede ser en infarto o en accidente cerebrovascular isquémico en este caso. En un TEP, en un tromboembolismo pulmonar. Las trombosis venosas profundas terminan en pulmón, porque ese es el destino. No hay más allá del pulmón. Porque si un trombo, que está alojado en una vena, por ejemplo, una vena de la extremidad, logra embolizar, va a llegar de alguna forma a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, y después de eso están los capilares. Si es un trombo de gran tamaño, no puede pasar más allá. Pero si hubiese una comunicación interauricular que nosotros no sabemos, eventualmente puede haber comunicación del lado derecho al lado izquierdo. Y una trombosis venosa profunda puede ser motivo de un accidente cerebrovascular. No lo vamos a saber que el paciente tiene comunicación interauricular, sino hasta que estudiamos el cerebro, o sea, hasta que estudiamos el corazón. ¿Pero por qué se estudió el corazón en ese paciente? Porque probablemente tuvo un accidente cerebrovascular. Hay fuentes embólicas. Entonces, finalmente, a lo que iba es que la formación de placas ateroscleróticas, así como nosotros las conocemos, normalmente a nivel intracerebral, no son muy frecuentes. No lo son. ¿Vale? Por lo tanto, un accidente de placa, así como lo aprendimos a nivel de coronariografía, no es frecuente acá. No sé si respondo su pregunta, Ignacio. ¿Ignacio parece? Sí, profe. Súper. Entonces la probabilidad de que se forme una placa ahí es casi nula. Es muy baja, sí. Normalmente lo que se clasifica son territorios un poco más inferiores, se puede clasificar el sifón carotidio, parte de la porción petrosa, pero a nivel intracerebral, a nivel de la bifurcación, normalmente no tenemos enfermedad aterosclerótica como nosotros la conocemos como tal, con placas lipídicas, con placas fibróticas, en fin. Normalmente Profe, estos territorios sufren más de accidentes cerebrovasculares de tipo embólico. profe, pero yo me acuerdo que en TC habían una microinfarto en el cerebro que se ven como hiperintenso, no recuerdo muy bien, pero eso igual tenía que ver con Los, las arterias perforantes. los microinfartos, justamente, hay muchos pacientes que se hacen resonancias, como usted dice, que se detectan microinfartos que muchas veces no traducen en deterioros tan importantes, porque son muy minúsculos, a veces son pequeñas petequias, comillas petequias, pero son hiperintensidades que ustedes las ven en resonancia, ¿o me equivoco? La había visto en TC, pero O en TC, eventualmente radio lucidez en algún lugar, ¿cierto? Se Quizá ven en pequeños resonancia, puntitos. hiperdenso. claro, lo van a ver, van a ver estas pequeñas lesiones que probablemente son de origen cardíaco, pequeñas embolías, pequeñas zonas que muchas veces pacientes nunca consultaron, pero muchas veces encontradas en pacientes más añosos, o muchas veces cuando encuentran pequeñas secuelas de infartos no conocidos, infartos que no generaron gran clínica, muchas veces terminan justamente en estudios cardiológicos, en averiguar cuál fue la fuente embólica. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, no todas las arterias finalmente traducen o muchas veces se producen estas cosas que se conocen como TIA. ¿Conocen el concepto de TIA? Sí, profe. Accidente isquémico transitorio. Pequeñas microembolias que muchas veces se autorresuelven, ¿vale? Otras no. Y quedan estas pequeñas secuelas en pacientes más añosos, por lo menos yo lo he visto en pacientes más añosos. ¿Usted lo vio en un paciente añoso, un paciente adulto o un paciente más joven? Esos son como Añoso. espasmos, ¿no? ¿Perdón? Esos son como espasmos. No lo Accidente escucho bien. transitorio. Vasoespasmo transitorio, eso no lo escuché bien, Javier, parece. Las tías, esas son como Ah, vasoespasmos. pueden ser vasoespasmos transitorios, pueden ser pequeñas microembolias que finalmente se autorresuelven. Y terminan igual en búsqueda de fuente embólica. Hoy día justamente un paciente con un ACV pequeño terminó en una coronariografía porque su fuente embólica era un mixoma ubicado en la aurícula derecha, un tumor auricular derecho. Quizás,
o no quizás, lo más seguro es que haya tenido una comunicación interauricular, que por eso parte de ese tumor migró hacia el cerebro, alojado en la aurícula derecha. En fin, en este paciente, aparte, ¿cierto?, de analizar sus arterias perforantes, su arteria temporal anterior, nos fijamos también que nosotros vamos a encontrar, ¿por qué no?, aneurismas en la zona de la bifurcación. Una de las grandes indicaciones, ¿cierto?, para hacer una angiografía cerebral son los aneurismas cerebrales. Y una de las zonas más frecuentes, junto con otras, ¿cierto? Otra zona frecuente es la sector de la comunicante anterior. Y otra zona muy frecuente de formación aneurismática es la zona de la bifurcación de la cerebral media. En este caso tenemos una arteriografía carotidia derecha con un paciente que está mostrando un aneurisma de la arteria cerebral media. Y en la siguiente secuencia, nosotros vemos el mismo paciente, pero post-embolización. O sea, con un tratamiento endovascular. Lo que ustedes ven acá son los espirales o coils que finalmente van a reemplazar el contenido del aneurisma. Y eso, o ese proceso, se conoce como embolización de aneurisma cerebral. Normalmente los aneurismas cerebrales que se van a embolizar, y como vamos a comentar un poco el viernes, son los aneurismas que tienen un cuello más o menos razonable o un cuello corto. Los aneurismas que tienen un cuello más amplio también se pueden embolizar, pero con técnicas adicionales. En este caso, el cuello era bastante favorable para la embolización con coils. Respecto al segmento M2, M3 y M4, normalmente en una angiografía en anteroposterior con cranealidad, nosotros podemos ver los lugares, ¿cierto? Segmento M2, segmento M3 y segmento M4. Más o menos las regiones en las cuales se distribuye. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un accidente cerebrovascular en el cual nosotros viéramos arterias hasta este segmento, diríamos que hay un trombo alojado distal al segmento M2. Pero la configuración de estas arterias en cuestión normalmente se ve mejor en una angiografía lateral. Sabemos, ¿cierto?, que la cerebral anterior irriga o perfunde el hemisferio cerebral por medial, pero la cerebral media es una gran arteria que va a perfundir tanto el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, parte del lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal. Frontal, ¿cierto? Parietal, parte del occipital y parte del temporal. La arteria cerebral media finalmente irriga prácticamente la totalidad de los lóbulos cerebrales, pero por la cara externa. ¿Y quiénes son los segmentos que se van a distribuir en toda esa región? Segmentos M2, M3 y M4. Ahora, el segmento M2, M3 y M4 va a perfundir estas zonas y lo puede perfundir desde un origen bifurcado o desde un origen trifurcado. La cerebral media se puede bifurcar o trifurcar y eso corresponde simplemente a una variante anatómica, no es patológico. Ya sea se bifurque o se trifurque, debe lograr perfundir los mismos territorios que le corresponde. Por ejemplo, cuando se bifurca, normalmente el territorio orbital, orbitofrontal y central correspondería a la división anterior de la bifurcación de esta cerebral media. Y el territorio parietal, angular y temporal correspondería a la división posterior. Mientras que cuando la arteria cerebral media se trifurca, el territorio orbital y orbitofrontal correspondería a la división anterior en la mayoría de los pacientes. El territorio central, parietal y angular correspondería a su división media y a la división más posterior e inferior correspondería la irrigación del lóbulo temporal principalmente. Profe, ¿esas serían variables anatómicas entonces? Solamente variables anatómicas, ¿sí? ¿Y cuál es La- la que es más común, la de abajo? La trifurcación. Normalmente yo diría,
Miren, voy a revisar el porcentaje, no estaba preparado para esa pregunta, pero mi sensación es que es indistintivamente bifurcado o trifurcado. Normalmente no guardamos mucha relación, sino hasta que, o sea, no guardamos mucha inquietud, sino hasta que tenemos que categorizarla selectivamente. Nosotros nos fijamos en que los territorios que vaya a perfundir correspondan y estén presentes. Le voy a explicar justamente en la siguiente diapositiva, porque en un esquema parece fácil identificarlo. De hecho, si yo retrocedo, voy a retroceder un poquito, Ignacio, para contarles justamente eso. Quiero mostrarle una geografía carotidia interna en una porción, en una proyección lateral. Me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál es la cerebral anterior y cuál es la cerebral media? La cerebral anterior sería la donde Esa. está como el 2 claro. Pero acá, Ah, ahí. donde hay extensa superposición. No sé, profe, ahí está, hay como Es un poco basta ya complicado ni remoto. es un poco complicado porque la superposición es superlativa en este caso. Normalmente lo que yo recomiendo en estos casos es que ustedes busquen, y eso les contaba, parece que en el video que se grabó y está en YouTube, que ustedes busquen aquella zona que corresponde al cuerpo calloso y tenga la forma de cuerpo calloso. ¿Lo logran ver ahora? Sí, profe. Eso correspondería a su cerebral anterior y esto probablemente corresponde a su arteria pericallosa. Perdón, calloso marginal, porque esta sería su arteria pericallosa. ¿Sí? Por lo tanto, superpuesto a esto, van a haber regiones en las cuales va a estar distribuida la cerebral anterior y la cerebral media, porque no sé si me alcanzan a ver en el video, pero la cerebral media se encuentra parasagital acá y la cerebral anterior la cerebral anterior se encuentra sagital, estricta, y la cerebral media se encuentra así, por lateral. Y finalmente, si tú ves esto por el lado, están las dos superpuestas, porque están irrigando, la cerebral anterior igual irriga territorios frontales, orbitales, parietales. Finalmente, en una vista lateral, no es tan fácil diferenciar una u otra, pero sabemos que este segmento corresponde a un segmento orbitofrontal, un segmento frontopolar, un segmento central, que muchas veces se divide en central anterior, medio posterior, un segmento parietal, un segmento angular, y lamentablemente en una vista lateral se superponen ambas estructuras. Si ustedes eventualmente pasan de ver una imagen como esta a una imagen como esta, ¿qué pensarían ustedes en ese paciente? Si ustedes vieran eso y yo les contara la prueba que eso es un paciente, esa es una proyección lateral de una arteria carótida interna, de un paciente cualquiera. Y yo les pido, ¿cuál es el diagnóstico de ese paciente? ¿Cuál es el diagnóstico más probable de ese paciente? Pregunta nuevamente para ustedes. ¿Es normal que nosotros veamos con tanta ligereza o con tanta facilidad la arteria cerebral anterior, tal como se ve en el esquema? No, profe. Entonces, ¿por qué la estamos viendo tan aislada en esta geografía? ¿Qué nos falta? Puede ser, profe, que haya habido alguna oclusión de la arteria cerebral media. Sin duda que sería una muy buena aproximación. Normalmente nosotros vemos esta imagen, una arteria de provista, de superposición, cuando hay accidentes cerebrovasculares isquémicos que afectan la cerebral media. Les voy a mostrar la angiografía de este paciente en anteroposterior. Fíjense, ¿qué opinan ahora? Claro, ahí se ve claramente que hay una obstrucción de la M, de la Por, media. por lo tanto, cuando ustedes vean una imagen en la cual no hay superposición de la cerebral media,
lo que yo podría esperar es justamente que me estuviese enfrentando a un accidente cerebrovascular tipo isquémico que afecta a la cerebral media. ¿Vale? Estamos solamente viendo el complejo de la cerebral anterior. Ahora, en el contexto de la cerebral media, nosotros dijimos que lo íbamos a distribuir por regiones. Entonces, miren acá y miren que justamente estaba buscando esta imagen. Ahora, la imagen que está acá. ¿Encuentran algo extraño en esta imagen? No se puede seguir, profe, la irrigación del cuerpo calloso. ¿Vale? ¿Cierto, Javier? Usted no encuentra ninguna arteria que haga esto. ¿Cierto? Sí, eso mismo, Entonces, ¿qué podríamos pensar en este caso? que hay una oclusión de la arteria cerebral anterior. Anterior, ¿cierto? Si nosotros solamente vemos la cerebral media y no logramos identificar la cerebral anterior, podría ser una opción esa, Javier, y para todo el público presente. Sin embargo, hay una variante anatómica que es más o menos frecuente, no tan rara, o sea, no es que sea 5 de cada 10 pacientes o 1 de cada 2 pacientes la presente, sino que es una variante anatómica no rara, que existe, de hecho, hoy día mismo la vi, en la cual existe una agenesia o hipoplasia del segmento A1. O sea, en este caso particular, pacientes con agenesia del segmento A1, del lado que corresponde, también pueden presentar imágenes como estas, en la cual ustedes solamente ven la cerebral media. ¿Sí? Pero no podemos descartar tampoco que el paciente tenga un accidente cerebrovascular. Si el paciente no tiene clínica de infarto cerebral, simplemente es una agenesia del segmento A1. Me explico. Si hay un segmento A1 derecho y un segmento A1 izquierdo, normalmente hay un segmento A2 derecho y segmento A2 izquierdo. En los pacientes que tienen agenesia de ese segmento, lo que sucede es lo siguiente. El segmento A1 dominante da origen a ambas arterias y ese no se encuentra presente, que podría ser el caso de acá, o también podría ser un caso de accidente cerebrovascular. En este caso tenemos dos posibilidades. En el anterior, normalmente no hay agenesia de un segmento M1. Por lo tanto, lo más probable es que sea justamente un accidente cerebrovascular. ¿Me explico? Sí. Una forma de descartar una agenesia es si administramos por medio contraste por la carótida derecha y no se ve la arteria cerebral anterior o se ve esta imagen. Tenemos que obligadamente administrar por la otra carótida y ver si se ve. Justamente si tú encuentras una agenesia o a ti te parece que es agenesia porque el paciente no tiene clínica sugerente de alguna oclusión arterial, tú deberías esperar que a la inyección contralateral logres ver algo como esto que te conté acá. O sea, si por un lado si se hizo una proyección lateral y nosotros vimos una imagen en la cual no logramos ver una arteria que rodee el cuerpo calloso, que es justamente la cerebral anterior, debo estar preparado para que en la otra angiografía nosotros veamos una arteria, un segmento A1 dominante que logre formar ambas segmentos A2. O sea, profe, si no está en una arteria, tendríamos que sí o sí verla en la otra. Sin duda, Ver la cerebral esa sin del duda. cuerpo calloso. Veríamos ambos segmentos A2 dependiendo solamente de un segmento A1. O sea, si se obstruye esa arteria, afectaría tanto al lobo izquierdo y al lobo derecho. Tú lo dijiste, Ignacio. Uf, qué cosa. Ya, Complicado. complicado. O sea, por eso uno desde el colegio quizás o de la universidad siempre piensa en un polígono arterial que está constituido en su totalidad. Esa no es la realidad, chicos. Yo apostaría que más de uno de nosotros
Yo no tengo idea cómo es mi polígono arterial porque nunca me he hecho un examen cerebral, pero apostaría que más de uno, sí o sí, no tiene un polígono arterial completo. O está hipoplásico, o tiene agenesia de algún segmento, porque el polígono arterial contempla A1 de un lado, A2, comunicante, carótida, carótida, comunicante posterior, P1 de un lado, P2, P1 del otro lado. Eso es un polígono arterial. A veces la comunicante anterior está hipoplásica, a veces hay agenesia o hipoplasia de esa, a veces hay agenesia o hipoplasia de esa. En fin, los polígonos arteriales completos finalmente son una utopía. Es un sistema vascular que muy potente e importante, que está muy bien conectado, pero no todos los pacientes están muy bien conectados, como se lo muestro en este caso. Este caso no es un paciente derivado de urgencia, simplemente es un paciente que tiene una agenesia del segmento A1 de ese lado. Y es normal. Lamentablemente, los pacientes que tienen solamente un segmento A1 de un lado, del cual depende ambos segmentos A2, normalmente condiciona muchas veces a la formación de aneurismas del segmento comunicante anterior. No es raro encontrar pacientes con aneurisma del segmento comunicante anterior que tienen agenesia de uno u otro lado. Volviendo a la cerebral media, tenemos entonces nosotros sectores que vamos a más o menos identificar. Tenemos nuestra arteria carótida interna, porción petrosa, porción cavernosa, anillo dural, arteria oftálmica y porción terminal de la carótida. Y finalmente todo esto que nosotros estamos viendo acá corresponde a la irrigación de la cerebral media, que lo podríamos más o menos comparar con las zonas que están acá. Por ejemplo, tenemos una zona que corresponde a la zona frontal basal o también llamada órbito frontal, que es esta zona más basal, frontal y orbital. Tenemos una zona que corresponde muchas veces a la zona que le llaman opérculo frontal. Tenemos una zona central. Tenemos una zona parietal, que muchas veces se divide en parietal superior y parietal inferior. Una zona angular, que corresponde a una arteria que se llama temporo-occipital, que irriga parte del lóbulo temporal y parte del occipucio, o parte del lóbulo occipital. Y finalmente estas ramitas que están acá son ramitas temporales, que van a irrigar el lóbulo temporal. Cuando veamos en los casos clínicos que les voy a presentar el día viernes, les voy a mostrar accidentes cerebrovasculares en los cuales nosotros vamos a ver zonas desprovistas de contraste. Justamente zonas que corresponden a la cerebral media, y vamos a entender cómo descartar que eso no corresponde a un territorio de cerebral anterior o de cerebral media. Justamente en la superposición de estructuras en un paciente que debería tener ambas arterias superpuestas, un paciente con anatomía normal. Por lo tanto, tenemos zonas que son más o menos conocidas de la cerebral media. Hay intentos también, ¿cierto?, de formar una serie de sectores, los cuales van a corresponder a cada uno de los sectores que yo les comenté anteriormente, ¿cierto? Finalmente, lo que nosotros queremos entender es que esta superposición intensa de arterias corresponden a distintas zonas cerebrales que finalmente ustedes puede que las hayan visto en exámenes no invasivos. Áreas como órbitos frontales, prefrontales, precentrales, centrales corresponden justamente a las áreas que irriga la cerebral media. Región temporo-occipital, región angular, corresponden a áreas de la cerebral media. Por lo tanto, cuando en un examen no invasivo ustedes identifican zonas de isquemia, zonas de infarto, ustedes podrían relacionar justamente la zona en cuestión con algún segmento arterial
que correspondería al complejo de M2-AM4, que correspondería justamente a la irrigación de cada una de estas zonas en su cara más externa. Y justamente, y específicamente, si se debiera solamente a regiones temporales, justamente la única que irriga la región temporal es la cerebral media. Sin embargo, cuando hay regiones frontales parietales, tenemos irrigación doble, tanto de la cerebral anterior como de la cerebral media. Algunas variantes anatómicas que podemos encontrar y van a ser parte de nuestro estudio, y por qué finalmente las estudiamos, fíjense acá, tenemos acá una fenestración del segmento M1, que acá se presenta un zoom, y una fenestración del segmento M1 casi en su bifurcación, o sea, casi la bifurcación de la carótida. Estos pacientes habitualmente llegan al servicio de angiografía porque se realizan exámenes no invasivos y el examen no invasivo no es capaz de discriminar esa fenestración. ¿Con qué creen que se confunda una fenestración en un examen no invasivo? En un examen que tiene resolución espacial limitada. Una superposición de arterias, profe. Vale, pero en este caso supongamos que el examen en cuestión, por ejemplo, una resonancia de cerebro, que tiene protocolos de angiografía, es el protocolo TOF. Eso lo estudiaron con Miriam, ¿no? Sí, profe. Perfecto, ¿cierto? Un TOF es capaz de hacer una suerte de angiografía con la resolución que le corresponde a un método de resonancia magnética. Yo les voy a dibujar lo que vería una angiografía por resonancia. Si ustedes ven eso en una angiografía por resonancia, ¿qué piensan? Un aneurisma, profe. Aneurisma fusiforme, ¿cierto? Una dilatación aneurismática del segmento M1. Nos llegan pacientes con diagnóstico de aneurismas fusiformes, que finalmente terminan siendo fenestraciones. La fenestración es una variante anatómica. Solo eso. Son verdaderos agujeros que están en las arterias, en la cual se formó un pequeño canal, pero se confunden en exámenes no invasivos como aneurismas o formaciones aneurismáticas. En este Entonces, caso, profe, si nosotros nos llega un paciente con el examen de resonancia y vemos eso, ¿es motivo para hacer entonces el examen de angiografía y para ver para descartar si es esto o no? Eso es. yo le voy a contar, Ignacio, y es buena su pregunta, Ignacio, porque podríamos simplemente terminar el diagnóstico de aneurisma cerebral por motivo económico, por motivo de distancia, por motivo demográfico, no lo sé. Podría ser una realidad, ¿cierto? Podríamos terminar ahí. Sin embargo, la patología vascular cerebral formalmente debe terminar en una angiografía cerebral. Porque la angiografía cerebral te abre las posibilidades de realmente decidir que ese paciente, porque finalmente el paciente que tiene un aneurisma fusiforme no es un paciente que tiene normalidad en sus arterias. O sea, es una formación aneurismática que quizás con el tiempo puede ser más grande. Por lo tanto, se debe ofrecer un tratamiento a ese tipo de hallazgos que se encuentran en resonancia. Hay pacientes, y no sé si ustedes conocen a alguien que incidentalmente o de casualidad se les haya diagnosticado un aneurisma cerebral no roto. ¿Conocen a alguien cercano? No, profe. Por ejemplo, los dolores de cabeza muchas veces terminan en angiografía cerebral. No porque el dolor de cabeza sea una indicación para la angiografía cerebral, simplemente porque el paciente con jaqueca termina en un examen no invasivo y el examen no invasivo termina en algún hallazgo vascular que tengamos que descartar nosotros en la angiografía cerebral.
porque nos quedó duda del método no invasivo, porque eventualmente el método invasivo nos demuestra un tipo de aneurisma cerebral, sin embargo debemos configurarlo correctamente para ofrecerle un tratamiento definitivo, que puede ser un tratamiento quirúrgico, ofrecerle un tratamiento tipo endovascular, o simplemente definir que ese aneurisma es no tratable por ahora y hay que esperar en el tiempo. Por lo tanto, los métodos angiográficos disponibles hoy en día nos obligan a recurrir a la angiografía cerebral. Por tanto, si existe un hallazgo de aneurisma cerebral fusiforme, tipo Berry-like, sacular, serpentino o como quieran, en un territorio cerebral, ese paciente debe terminar con nosotros. Porque la resolución espacial y la posibilidad de ofrecer un tratamiento, no del momento, quizás diferido, lo va a otorgar este tipo de procedimiento. ¿Vale? Porque finalmente nosotros podríamos pensar, vale, hay un aneurisma cerebral, hay que tratarlo. Pero hay aneurismas cerebrales que no se tratan. Vamos a ver el día viernes una cosa que se llama infundíbulo. Los infundíbulos parecen aneurismas, pero no se tratan. Son simplemente infundíbulos. Un infundíbulo es una dilatación arterial que finalmente termina en una arteria. Es simplemente una arteria que está ensanchada en su origen. Y eso no es un aneurisma cerebral, simplemente es una región infundibular. Por eso finalmente hallazgos que se encuentran con métodos no invasivos del tipo vascular deben ser confirmados con un examen dinámico de alta resolución, como lo es la angiografía cerebral. De hecho, el día de ayer atendimos a una paciente, enfermera, joven de 23 años, que se hizo un examen no invasivo, no recuerdo la indicación, pero su examen sugería un aneurisma de comunicante posterior. La paciente insistió un poco en confirmar su diagnóstico y terminó en una angiografía cerebral. Finalmente no era una formación aneurismática, sino que simplemente una región infundibular. Y las regiones infundibulares no tienen peligro de sangrado. Son simplemente regiones infundibulares. Una arteria que nació así. ¿Vale? Entonces, finalmente, siempre debemos recurrir a este tipo de exámenes, finalmente. Por eso que este método angiográfico siento yo que va a costar un tiempo en que podamos prescindir de la angiografía cerebral como un método diagnóstico. Cada vez más nosotros hacemos más terapia en muchos métodos de imagen, pero en angiografía cerebral la resolución submilimétrica que ofrece es tan alta que todavía está muy vigente. En este caso, tenemos una variante anatómica un poco más grotesca, una duplicación de la cerebral media o también cerebral media accesoria. También podemos tener, fíjense acá, estas arterias perforantes de gran tamaño y otra duplicación de esta cerebral media en el cual solamente de una cerebral, de un segmento M1 nacen las arterias perforantes. Del otro nace la arteria temporal anterior. Hay varias cosas que nosotros nos vamos a encontrar en el camino y tenemos que intentar adecuarlo a la anatomía que nosotros conocemos.